Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la mesa Metodologías e Instrumentos para la segunda parte, cuya moderadora será Sonia Ortega Gaite. Adelante, Sonia. Buenas tardes o buenos días, depende de la parte del mundo en la que nos encontremos, que gracias a, pues a la vida virtual pues nos facilita estos encuentros, aunque seguro que todos echamos de menos esa parte física que todos queremos recuperar. Bueno, como comentaba la compañera, vamos a dar paso a esta mesa de discusión bajo el título de Metodologías e Instrumentos para la Evaluación como segunda parte, y vamos a tener 4 comunicaciones, ¿vale? La idea es que más o menos estemos unos 15 minutitos en cada comunicación, con el objetivo también de poder hacer luego un rico debate y poder, pues tener ese espacio de encuentro virtual en el que podamos confrontar ideas y podamos generar un diálogo. Vamos a empezar con la compañera Yolanda, que la verdad que me encantaría poder tener cerca para poder dar un abrazo. Entonces nos va a hablar sobre las tendencias y desafíos de la evaluación auténtica en programas de certificación de competencias profesionales. Yolanda Leiva, del Centro de Estudios sobre Enseñanzas y el Aprendizaje de Derecho de México. Adelante, Yolanda. Voy a compartir. Pues muchas gracias por la presentación. ¿Se ve ya la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues después de esta mañana tan rica de intercambio, que se suma a todo lo que estuvimos platicando el día de ayer, pues he cambiado un poquito la configuración de esta breve presentación, pero básicamente pues es compartir con ustedes todos los desafíos que hemos enfrentado en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho para implementar un modelo de evaluación auténtica que sustenta programas tanto de certificación de competencias profesionales como programas de profesionalización de los operarios del sistema de justicia penal. Básicamente, en la mañana que Javier Murillo hablaba de las escuelas, aquí a nivel de las instituciones de procuración de justicia, se comparten todos estos retos de poder garantizar un acceso a la justicia equitativo, y pues trataré también desde este enfoque de ver qué desafíos nos representa tratar de hacer esto, de hacer así como en la educación queremos que haya un acceso a la educación para todas y todos, también el acceso a la justicia es un derecho pues al que todos debemos de tener las mismas oportunidades. A nivel de Perdón, Yolanda, ¿podrías poner tu presentación en modo pantalla completa? Sí. Muchas gracias. Este modelo lo creamos en este centro de estudios, que es un centro sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro y que recibe financiamiento para los proyectos que lleva a cabo. Entonces, este proyecto en especial está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. El modelo, decía que es un modelo que quiere sustentar la profesionalización y mejora de todos estos operarios del sistema de justicia penal a nivel nacional en México, con el propósito de garantizar este acceso a la justicia de todas y todos. El modelo incluye tendencias actuales a nivel teórico, metodológico y también de algunos de los conceptos que revisamos en la mañana con Javier Murillo de justicia social. El propósito de esta presentación es que pues, se pueda ver qué estrategias pueden ser útiles para el diseño, desarrollo e implementación de portafolios en línea. Es útil tanto para evaluar, en este caso son abogados, los operarios del sistema de justicia penal, como médicos, docentes, cualquier ejercicio profesional. La evaluación de competencias profesionales lo que requiere es la medición de constructos complejos que nos permita
crear nuevas medidas de progreso, es decir, no solamente evaluar en un momento determinado, sino de manera longitudinal y de ejecución en contextos reales. Eso es importante. Pero eso pues representa desafíos. Entonces voy a hablar de los desafíos conceptuales. Necesitamos una comprensión profunda de aquellos conceptos clave que requiere un operario del sistema de justicia penal, que se traduzca en habilidades para aplicar todo lo que sabe en situaciones reales y diversas, porque en nuestro país son muchas realidades diferentes. Transitar requiere el desafío de transitar de la medición de constructos simples o solo de atributos de lo que es ser un buen profesional, a constructos complejos de actuación en los contextos laborales en los que se produce el ejercicio profesional. Y esto implica desarrollar marcos teóricos más sólidos, más profundos, basados en modelos cognitivos, de cuáles son aquellos procesos implicados en un análisis crítico de la diversidad de los contextos, cómo se sustenta la toma de decisiones y la solución de casos o problemas. Introducir desde luego situaciones basadas en hechos reales que nos permitan representar todas las variantes que provienen de múltiples dimensiones, no solo del contexto, sino también de los intervinientes. En este caso, pues son víctimas, imputados, testigos, peritos, una serie de personas que participan en un proceso profesional. La elaboración de tareas evaluativas que vayan guiando la integración de este portafolio de evaluación y que también produzcan una reflexión en torno a estas decisiones y acciones desarrolladas durante todo el proceso. A nivel metodológico, pues implica la construcción de rúbricas de calificación que nos permitan valorar tal diversidad de formas de intervención en función de los distintos contextos en los que se produce la práctica. Esto de las rúbricas pues implica poder crear descriptores de desempeño cualitativos, no solo de frecuencia o de intensidad, y esto pues requiere ese modelo cognitivo del que hablaba en los desafíos conceptuales, que esté desarrollado para poder hacer descriptores cualitativos de lo que es una evaluación que cumple con los estándares mínimos de desempeño esperado y aquellos que no lo cumplen. También se requiere saber de los principales resultados de los estudios de contraste entre cómo actúan los expertos respecto a profesionales noveles que se están iniciando apenas en la práctica, para poder hacer en la rúbrica la diferenciación de los niveles de desempeño por cada uno de los criterios que queremos evaluar. La elección del modelo de calificación, porque la evaluación auténtica recaba múltiples fuentes de información sobre ejecución de las personas evaluadas, y esto implica que después tenemos que integrar toda la información de estas diferentes fuentes que nos proporciona el portafolio y poder hacer un modelo de calificación que realmente refleje la diversidad y la riqueza que se va a transmitir en un dictamen. Y para complementar, pues también se requiere una metodología de establecimiento de puntos de corte que esté más enfocada no a pruebas de selección de respuesta, sino más bien a pruebas de construcción, pruebas de respuesta construida. Y para ello, bueno, pues utilizamos en esta experiencia métodos holísticos, de una familia de métodos holísticos que implica pues una revisión de trabajos completos, muestras de trabajo completos de las personas evaluadas. Este dictamen que se le da a la persona tiene que estar basado en esta diversidad y riqueza de todas las observaciones que se obtienen del desempeño, y se requiere también pues tener una agenda con procesos de validación que estén centrados en las demandas, los supuestos claves y todas las inferencias que van a estar ligadas a las puntuaciones a partir de este modelo cognitivo con base en cuál se desarrolla todo el proceso de evaluación, y desde luego también a las implicaciones asociadas a las decisiones que se van a tomar de profesionalización y de certificación. En cuanto a desafíos políticos, que es lo muy relacionado con lo que se hablaba en la mañana con Javier Murillo,
La parte de los desafíos políticos empiezan con cómo construimos con las diferentes audiencias implicadas, cómo construimos este proceso modelo de evaluación. Y eso implica desde crear condiciones con convenios institucionales, con las fiscalías, defensorías, etcétera. Yo me lo imaginaba en la docencia con los docentes. De hecho, el propio CEAD lo hizo en sus inicios en el 2008 con escuelas de derecho, cuando hubo un cambio del sistema de justicia penal a un sistema de justicia penal acusatorio. El trabajo lo empezó con las escuelas de derecho en la formación de docentes, en la formación de quienes desarrollan los cambios curriculares para introducir materias en los currícula que reflejaran estos cambios en la reforma. Y ahora lo estamos haciendo con los operarios, quienes no se formaron bajo estos esquemas y que requieren una profesionalización para poder actuar de manera consecuente. Este trabajo no es menor, quizá nos ha llevado tanto o más esfuerzo que el trabajo técnico y metodológico, el estar reiterando constantemente con las autoridades en todos los niveles, a nivel institucional, a nivel estatal y nacional, regional, la definición del sentido que queríamos darle a la evaluación y sensibilizar a todas las autoridades en las instituciones a que no se corrompiera este sentido. Por principio decidimos que fuera un modelo auténtico, voluntario, y que no tuviese ningún tipo de consecuencias negativas laborales, ni de premiación, ni punitivas asociadas a ello, porque se está más asociado a un proyecto de formación y profesionalización de los operarios. Y después, pues también mucho trabajo de involucramiento de la población objetivo, que básicamente son fiscales, lo que antes se llamaba agentes del Ministerio Público, defensoras y defensores penales, asesores jurídicos de víctimas y facilitadores de mecanismos alternos de solución de controversias. Todo ello, pues, implicó un trabajo muy de cerca con ya llevamos desde el 2019 trabajando esto con más de 200 personas distribuidas en distintos comités de trabajo, desde la planeación, diseño y desarrollo de los portafolios, y posterior ya en la aplicación, pues de apoyo y acompañamiento de nuestro equipo de evaluadores a la población objetivo, la que se está evaluando, y también al personal que usa estas rúbricas de calificación para valorar el desempeño de los operarios. Y bueno, pues esto ha implicado un trabajo muy, muy de cerca también con nuestra área de comunicación para difundir lo más ampliamente posible el sentido de la evaluación mediante sesiones informativas, videos, cápsulas, etcétera. Nuestra experiencia de desarrollo pues fue en iniciar con este marco teórico que todavía no terminamos de construir, lo vamos construyendo de manera dinámica también junto con el desarrollo de los instrumentos y con el análisis profundo de los resultados de las primeras evaluaciones que hemos concluido, y vamos afinando y desarrollando estos perfiles basados en estándares de competencia profesional, que dicho sea de paso se desarrollaron con base en la experiencia de cómo se desarrollaron los marcos de la buena enseñanza en la evaluación de docentes, y de eso se sabe muy bien en Chile. De la Universidad Católica de Chile hemos recibido mucha asesoría respecto a la construcción de estándares de desempeño, y estos estándares de desempeño pues están basados en ese modelo cognitivo que nos permite una explicación teórica de los procesos, los pasos, las estrategias que asumimos ocurren cuando alguien desarrolla una tarea compleja. El modelo está esencialmente ligado a las tareas del portafolios y a los artefactos que se solicitan como evidencia directa del desempeño, y por eso es que pudimos optar por una evaluación auténtica basada en casos reales que los operarios resuelven de manera cotidiana. Ellos se les deja que decidan de toda la experiencia que tienen y de todos los casos documentados. Eso es importante también decirlo, existen las carpetas de investigación y se videograban todas las audiencias y juicios orales. Entonces eso nos permitió diseñar tareas evaluativas que nos permiten contar con observaciones válidas para hacer inferencias que siempre están sustentadas en este modelo cognitivo de nuestro marco teórico.
¿Cómo vamos? Pues estamos de todo lo que son las fases de proceso de diseño y desarrollo. Lo hemos hecho basados en los estándares de la APA, la versión más actualizada. Iniciamos el primer año, de junio de 2019 a junio de 2020, con el desarrollo del perfil principalmente de fiscales. Ahorita ya tenemos de todos los operarios, pero iniciamos con el de fiscales. Definimos el dominio evaluar mediante matrices de muestreo, siguiendo mucho la experiencia del National Council Evaluation, y la elaboración de tareas evaluativas, la construcción de rúbricas, y desde luego durante todo este periodo se hicieron 2 fases de piloteo, pero primero se hace el piloto de las tareas evaluativas, y cuando se obtienen producciones y videos reales, el piloto de las rúbricas. A la fecha llevamos 3 aplicaciones de lo que eran agentes del Ministerio Público, fiscales. Estas 3 evaluaciones, 2 ya se completó el proceso de calificación y estamos por concluir la tercera evaluación. Tienen una duración, la aplicación, de 8 semanas, son 8 tareas las que van guiando, y se les da una semana por tarea evaluativa, y nos lleva mucho más tiempo la calificación. Ahí son los principales retos y desafíos, el poder hacer que la selección de personas que van a calificar se apeguen a las rúbricas. Lleva un proceso muy intenso de sensibilización, capacitación, calibración y seguimiento continuo. Y eso nos ha permitido, esto y el marco teórico robusto, integrar reportes de resultados con mensajes de retroalimentación muy ricos, muy profundos y basados en estos modelos teóricos en los que nos estamos basando. De procesos de mejora y mantenimiento llevamos ya 2 procesos concluidos, y uno en proceso que pretende ser más profundo, de poder llegar a análisis y retroalimentaciones que les den más información a las personas evaluadas respecto a las áreas, a sus fortalezas y a sus áreas de oportunidad. A la par, en estos años desarrollamos un software, una plataforma que le llamamos Portafolio SEAD, para poder hacer la aplicación en línea. Por ello, pudimos hacerlo durante la pandemia. No representó un reto especial, solo en términos del acompañamiento, que tratamos de que las instituciones acompañaran a sus operarios y les dieran todas las facilidades necesarias para poder integrar sus portafolios. Las tareas evaluativas básicamente están divididas en 2 tipos: tareas que evalúan las habilidades para dirigir una investigación, desde producir las líneas de investigación, armar una teoría del caso, solicitar peritajes, análisis, etcétera, y para poder contrastar sus hipótesis de investigación. Y otras tareas que se sustentan en evaluar la ejecución real de los operarios en audiencias y juicios orales, analizando videograbaciones de su desempeño. Ya dije que se basan en casos reales, que es el estímulo detonante para la realización de las tareas, y esto nos permite también profundizar en qué tanto los operarios consideran las circunstancias contextuales de los hechos y las características de los intervinientes. El formato de respuesta está estandarizado con espacios y funciones de la plataforma del portafolio SEAD, lo que facilita que ellos puedan no tener una dificultad adicional por la tecnología. Criterios que permiten valorar habilidades también transversales, que son competencias intrapersonales e interpersonales, cómo se dirigen en las audiencias a los imputados, a las víctimas, a los testigos, etcétera, si tienen un lenguaje incluyente, etcétera. Y esta libertad que ellos tienen para elegir los casos también enriquece muchísimo el trabajo. Los tipos de tareas, ya los mencioné, son estos 2 tipos, y los criterios de las rúbricas están centrados cuando es de la investigación, en la toma de decisiones, la integración de la teoría del caso, todo esto, y en las audiencias, pues en las habilidades de litigación y todos estos aspectos más éticos del tratamiento en base a derechos humanos. Las estrategias implementadas, pues es un gran reto hacer estas rúbricas que realmente no sean específicas de un tipo de solución, sino que nos permitan ver
respuestas alternas pero equivalentes en calidad y muy en función de que respondan al contexto, la representatividad del contexto, la selección, formación y entrenamiento de los codificadores en el uso de las rúbricas. Eso nos reporta un tiempo extraordinario, pero nos ha dado buenos resultados implementar estos procesos de acompañamiento, calibración, y después vienen aspectos más técnicos de elegir ese modelo de calificación que no sea compensatorio, que considere una puntuación global mínima, pero también por tareas que son esenciales, y el análisis psicométricos con teoría de generalizabilidad para poder saber la varianza que se explica a través de las distintas facetas, como son las propias tareas, los evaluadores, los sustentantes y todas las interacciones posibles. Ya como cierre, las reflexiones que nos deja esto es que no podemos eludir el trabajo intenso, significativo y continuo de informar, sensibilizar, orientar, acompañar a todos los intervinientes, reiterar el propósito de la evaluación y cuidar mucho factores que puedan afectar como el uso inadecuado de los resultados, el que se use con fines de poder de quitarle el trabajo a alguien o alguna cuestión negativa. La evaluación mediante solución de casos en situaciones reales representa muchos beneficios a pesar de los retos de orden práctico que ya expliqué. Y la otra cuestión es que no podemos soslayar tampoco como evaluadores y como miembros de una red de investigadores una agenda de investigación evaluativa para construir argumentos teóricos que después podamos verificar empíricamente y que nos permitan fortalecer el tipo de retroalimentación que proporcionamos para la mejora. Solo así va a ser útil la evaluación. A nivel técnico, algunas líneas de investigación recientes también se orientan a entender la importancia de la dimensionalidad de un constructo complejo. No se trata de evaluar por separado las distintas dimensiones, sino de manera conjunta. Todo esto implica que tenemos que hacer un diseño, desarrollo bajo argumentos teóricos, que tenemos que obtener evidencia empírica de validez de estos argumentos, que también tenemos que considerar la factibilidad, crear las condiciones que nos permitan implementar estos programas de evaluación para que sean útiles para la profesionalización y la mejora. Y pues el recurso más importante que tenemos desde luego es el capital humano, no solo los que trabajamos desde el CEAD, que somos un grupo de abogados y de evaluadores, principalmente psicólogos y pedagogos, sino desde luego también de todos los abogados a lo largo y ancho de la República que hemos estado integrando en los distintos comités para definir junto con ellos todo lo que implica el modelo, ¿no? Desde pensar su planeación hasta lo que es actualmente este modelo. Pues eso es mi intervención. Muchas gracias. Bueno, ahora llegaría el momento de los aplausos virtuales también, entonces enhorabuena Yolanda y muchísimas gracias además por haber cumplido también con los tiempos y demás. Luego tendremos un espacio de poder dialogar y de poder hablar. Ahora vamos a dar paso a los compañeros de Brasil y de Chile que nos van a presentar la comunicación y evaluación docente en la educación superior, una revisión de las tesis llevadas a cabo en Brasil. Con la ayuda y con el apoyo de Claudia Nelly, de la red de Ensino Superior SENAI de Brasil, y José Armando Salazar, de la Universidad de la Frontera de Chile. Creo que está compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, Claudia, si puedes, por favor, pon pantalla. Perfecto, pantalla completa. Sí, seguro. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta por estar acá participando por primera vez de este coloquio. Estuve en Argentina por invitación del profesor José Salazar
que fue la primera vez que tuvo el contacto con la red. Entonces, ahora es un honor estar acá y poder estar participando como ponente para hacer mi aporte sobre lo que estamos investigando. Entonces, juntamente con el profesor José Salazar, estamos haciendo una investigación a respecto de la evaluación docente en la educación superior en Brasil. En esta presentación acá, hicimos un recorte de una revisión de las tesis llevadas a cabo en Brasil. Eso porque hay un otro estudio que estamos haciendo con respecto a los artículos que fueron publicados en los últimos 5 o 6 años con respecto a este tema también. Entonces, esto es una parte de una tesis doctoral que estoy haciendo en la SEC en Chile. Y acá, entonces, estoy investigando para traer ahora esta cultura evaluativa acá en las instituciones superiores acá de Brasil. Con eso acá, entonces, tenemos un apartado acá donde voy a hacer una introducción, hablar un poco de la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones que tuvimos con esta investigación que hicimos ahora en este momento. Entonces, si vamos a buscar a partir de los años 80, los países acá que son industrializados y latinoamericanos elaboraron importantes reformas en sus sistemas de educación superior. Y con eso percibió que varios países alimentaron la preocupación en hacer una mejora en la calidad de la enseñanza superior. Por conseguinte, entonces, las instituciones de educación superior tuvieron que buscar estrategias para proporcionar una educación de calidad. Acá estoy hablando no solo a nivel nacional, acá de Brasil, como a nivel mundial. Entonces, se percibe que después de los años 90, perdón, empezó a crecer el número de publicaciones relacionadas con este tema. Antes de eso, poco se había de publicaciones y ahora cada vez más está como una forma exponencial el crecimiento de las publicaciones. Mirando acá un poco en el tema de cómo es la educación superior acá en Brasil, que a veces esos términos hacen así que hay un poco de confusión cuando converso con otras personas de Latinoamérica. En Brasil, cuando hablamos de educación superior, tenemos acá las facultades, los centros universitarios y las universidades. Entonces, son como tres tipos de instituciones que trabajan con la educación superior. Entonces, como en algunos países, cuando se habla de una facultad, está hablando de, como si fuera a decir, de una carrera en específico. Acá no. Acá, cuando hablamos de facultad, es como una institución superior. Lo que hace una diferencia entre ellas es que cuando hablamos de una facultad, es como si fuera una institución que está empezando, que tiene pocas carreras, en general trabaja con solo una área específica de conocimiento. Y con eso, los profesores que se piden que trabajen en esta institución son profesores que poseen título de posgrado, que acá decimos que son las especializaciones, que sería el primer nivel después del pregrado. Los centros universitarios, entonces, ya se trabaja con diferentes áreas de conocimiento. Con eso, el Ministerio de Educación acá de Brasil exige que por lo menos 1/3 de los profesores tiene que tener maestría o tiene que ser doctor. No se puede tener solo con especialización. Y las universidades, entonces, son las más equipadas para todo, que consigue atender a todo. Entonces, se trabaja con todas las áreas del conocimiento. Los profesores se pide que tenga maestría y doctores, tiene que tener los dos. Hay allí una cantidad que el ministerio pide de estos títulos, y tanto los centros universitarios cuanto las universidades tienen la autonomía para crear sus programas. Dentro de esto acá, tenemos también que acá
num censo que se levou a cabo em 2019, alguns dados que o Ministério de la Educação de Brasil ha hecho uma recolecção de dados que conseguiram contabilizar que em Brasil havia, hasta 2019, 2.608 instituições superiores. E mira acá que 2.306 são privadas, então são poucas as públicas. E com isso vocês vão entender, vão compreender um pouco mais alguns problemas que temos acá com a educação superior. Destas acá, tanto as privadas como públicas, temos como 57 carreiras de bachillerato, e as 20 de licenciatura e 23% são carreiras tecnólogas. Então, os bachilleratos são os que mais têm carreiras nestas instituições. Agora, mirando para as instituições privadas, que é a maioria, né, a parte maior que temos acá, temos um problema acá muito sério, que são como 33% de professores que trabalham em instituições privadas são professores que trabalham por hora. E isso há uma dificuldade acá para garantizar a qualidade da educação. Com isso, devido a que, como trabalham por hora, muitas vezes não seguem na instituição, acabam cambiando. Então, é difícil ter uma medição de como é a qualidade do trabalho deste docente. Acá tem uma trajetória de las políticas de educação superior que se tem acá, que se levaram acá em Brasil, desde a década de 60, que começou com o plano ATCOM, e depois disso foram tendo outras políticas, reformas e tudo mais, até que 2004 chegou um programa chamado SINAES, que trabalha com a avaliação da educação superior. Então, este sigue até hoje. É o que usamos hoje para fazer a regulamentação de como funciona, de como vai ser uma instituição superior em Brasil. É importante destacar acá que o SINAES está formado por 3 componentes importantes, são como 3 ejes que centram toda a avaliação que fazem a respeito da qualidade da educação superior. Eles trabalham com a avaliação das instituições, a avaliação das carreiras e do desempenho dos estudantes. Então, quando vamos falar de la avaliação dos professores, dos docentes, há acá, nestes 3 componentes, apenas solamente que vai a mirar como está o tema de los professores acá. E este SINAES acá, que é esse sistema de avaliação acá, é ele que também regulamenta que toda a universidade, toda a instituição superior, tem que ter acá uma chamada CPA, que é uma comissão própria de avaliação. Então, eles que pedem que todas as instituições tenham uma comissão, e essa comissão é que vai fazer a avaliação de seus docentes. Com isso, então, ocorre que cada instituição vai ter uma avaliação de acordo com as regras de como se trabalha na instituição. Então, acá, para justificar um pouco de por que fazer uma investigação sobre a respeito disso, se fôramos pensar um pouco que sempre nós evaluamos a nossos estudantes, e agora, quem vai evaluar a nós outros, nossos professores, que trabalham com a educação superior? Então, como vamos a medir, como vamos a ver como está o nível de contribuição do aprendizagem deste professor para o aluno? Então, é isto que estamos acá buscando entender, compreender como, até hoje, que se ha hecho, que se ha llevado a cabo de investigação com este tema acá em Brasil. Então, acá temos também que a avaliação é uma cultura. Então, por isso que vamos falar também de ter nas instituições uma cultura evaluativa. Isso é muito importante para que realmente se consiga ter
uma avaliação que seja justa e que realmente traiga uma contribuição para o nível acadêmico. Então, tiene também que a OCDE também habla sobre que não se pode dizer que um docente solamente é bueno se tem uma boa titulação, se hace grande número de publicações, que tem uma grande quantidade de horas dedicadas a sua labor docente. Porque quando miramos algumas coisas que o programa del SINAES pide que evaluemos em las instituições com respeito a los docentes, é justamente isso, ter esta mirada mais acadêmica, se o professor está se atualizando, se está contribuindo com investigações, e nem sempre vai ser esse tipo de coisa que vai dizer se este professor realmente é bom ou malo docente. Então, temos também que ter uma outra mirada com respeito a que hace a complexidade que há no trabalho docente. Então, temos que ver outros parâmetros que vão a medir que é docente de qualidade, que é bom docente. Com isso, se tem o objetivo da investigação, que é verificar o que se ha investigado com respeito à avaliação docente e à educação superior em Brasil. E com isso, a pergunta de investigação que se ha hecho para este tema é mirar o que se ha investigado em Brasil com respeito à avaliação docente da educação superior a nível de teses doutorais. Como he dicho, temos uma outra investigação que está tendo uma mirada mais para os artículos. Acá miramos solo mais para as teses, e com isso buscamos acá em Brasil 2 bases de dados que são específicas com a retenção de teses de doutorados, teses doutorais e de magíster. Então, são a CAPES e a BDTT. São 2 teses, então, muito importantes acá. Todas as instituições enviam as teses e allá hace como se fosse grande repositório de teses. Allá há quase que todas as teses. Porque se fôramos a buscar por cada uma das instituições, íamos a estar anos acá fazendo a investigação e não terminaríamos nunca com isso. Com isso acá também, hicimos para ser, a metodologia, como he dicho, foi uma revisão da literatura. Com isso, elegimos algumas palavras claves, segundo o Tesauro, para saber que se ha investigado. Então, buscamos com respeito à avaliação do desempenho docente ou do professor e a enseñanza superior ou educação superior. Essas palavras claves acá, que eu he puesto em espanhol, por supuesto, hizo a pesquisa acá com as palavras em português. Depois de isso, também hemos elegido os critérios de inclusão e exclusão para poder saber que tipos de trabalhos íamos realmente mirar. Com estes critérios elegidos, hicimos depois a leitura de los títulos. Em la leitura de los títulos já mirávamos estes critérios. Depois passamos ao resumo e a tese completa. Acá temos os resultados que conseguimos desde quando hicimos por primeiro solamente a busca por la string, por las palavras claves, sacando a duplicidade. Esta pesquisa, esta consulta inicial foi llevada a cabo em janeiro, e em setembro hicimos novamente uma recopilação de dados e conseguimos encontrar 4 trabalhos mais. Com isso, fazendo todos os critérios de búsqueda, de inclusão e exclusão, chegamos a um total de 8 teses que atendiam a lo que estávamos realmente buscando acá. Então, acá temos resumo de lo que são as teses que hemos encontrado. Não havíamos definido uma fecha, porque como volvia poucas teses, deixamos sim período específico. Com isso, encontramos teses desde 1999 hasta 2017, sendo que tem 2 teses acá que podem mirar que está como artículo, porque existia o tema de la tesis em la base de dados, pero não estava com
com acesso para poder mirar o trabalho, e com isso conseguimos ter acesso a seus artigos. Acá, então, há recompilado de dados que conseguimos, em estas 8 teses, mirar algumas coisas assim que nos chamaram a atenção. Teremos acá, por exemplo, que solamente 3 destas teses nos diziam em que ano realmente foi levado a cabo a investigação. Miramos acá também, na parte de los informantes, que a maioria de los trabalhos sempre falam de los alunos como los informantes para evaluar a qualidade do docente. Acá também há os dados de la muestra, há assim uma variância muito grande de quantas pessoas usavam como muestra. Pero, se vamos analisar esta quantidade acá, mira que os critérios de inclusão e exclusão para sacar quem vai ser os sujeitos de la muestra, solamente 3 de las 8 teses diziam claramente como ser, né, quem foram os elegidos para estes trabalhos. Com isso, solamente 3 teses que estão assim, vamos a dizer, como candidatas a podermos utilizar para replicar o estudo. Então, outro tema acá, estou mirando que meu tempo está se agotando acá, uma coisa acá muito importante que temos acá são estas outras publicações acá também, que esta acá é vamos a dizer assim, termômetro, algo que mostra solamente 2 trabalhos, este trabalho acá, que é este ID 5 e el 8, que são trabalhos que seguiram levando a cabo a investigação, seguiram investigando mais. Então, assim, uma coisa que miramos acá é que muitos trabalhos se fazem solamente na época da tese e se termina. Seguindo para o final acá, então, algumas conclusões que conseguimos com esse estudo é que, como este trabalho é só uma parte da investigação, a maioria das teses tem mais a ver com políticas públicas de avaliação do que com a avaliação dos docentes. Há outros temas acá também que são estudados, que é a avaliação em outros níveis, avaliação de pós-grado, avaliação de assinatura, orçamento para a formação de professor. Então, que evalua realmente os docentes são muito poucos. Quase todas as teses se han criado os instrumentos próprios, não há uma continuidade de mesmo instrumento, uma replicação de trabalho para ver se aquele instrumento realmente é válido. Então, temos poucas teses que têm a ver com a avaliação docente na educação superior, temos muito espaço para investigar outros instrumentos para evaluar as nossas docentes e também trabalhar com a construção participativa nesses instrumentos e criar uma cultura evaluativa em las instituições. Com isso, então, encerro acá minha apresentação. Muitas gracias. Muchísimas gracias, Claudia y José Salazar. Vamos a dar paso a la siguiente. Y hay alguna pregunta que está llegando al chat. Luego daremos paso también a las preguntas y a las preguntas que nos lleguen de forma streaming. Vamos por la tercera comunicación, que lleva por título Cuestionario de evaluación intermedia en un mecanismo para el resguardo de la calidad. Nos presenta, está escrita por Pablo Souzo, Lilian Soto, Sebastián Rojas y Cristian Cerda González, de la Universidad de la Frontera de Chile. Creo que nos va a presentar Lilian Soto y no sé si alguien más está con ella. Sí, Pablo Suazo. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes están escuchándonos. En la Universidad de la Frontera se encuentra en Temuco, Chile. Hemos elaborado e implementado un cuestionario de evaluación intermedia, un cuestionario de evaluación intermedia de retroalimentación como un mecanismo para el resguardo de la calidad. En realidad, para la Universidad de la Frontera, lo que nosotros vamos a presentar es una introducción del tema,
los antecedentes, el problema a abordar, los objetivos, el marco teórico en el cual se basa la propuesta, la metodología, el método, los resultados y luego una discusión y conclusiones. Ahora, en la introducción es importante considerar que para la Universidad de la Frontera el aseguramiento de la calidad del proceso formativo es fundamental. Por esto, incorporar diferentes mecanismos que entreguen una mejor información, mayor información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es un quehacer que en nuestra universidad es permanente y sistemático. En la política de formación profesional que tenemos en la universidad y que nos rige y que señala los lineamientos y las orientaciones que regulan la formación de profesionales en esta universidad, se establece la importancia de formación de profesionales integral, que la formación sea integral, es decir, que además de las competencias disciplinarias que son importantes y que son específicas de la profesión, podamos desarrollar en nuestros estudiantes competencias genéricas. Por esto es tan importante en nuestra universidad la reconceptualización de las prácticas, la reconceptualización de la docencia y la renovación permanente de las prácticas como un rol fundamental de nuestra tarea. Ahora, desde el año 2008 tenemos un sistema en la universidad de evaluación del desempeño docente basado en la percepción que tienen los estudiantes del desarrollo de una asignatura. El propósito de esta evaluación es detectar las fortalezas y debilidades que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje para orientar, ¿no es cierto?, para poder orientar y tomar decisiones que permitan mejorar. A partir del año 2016, a esa evaluación se agregó una nueva evaluación, que es la evaluación intermedia. Y esta evaluación es importante porque pretende responder a las necesidades de retroalimentación que tienen los estudiantes en una asignatura o módulo. La evaluación intermedia, que se realiza a través de un cuestionario de evaluación intermedia de retroalimentación, tiene como propósito que el estudiante pueda aportar al docente información oportuna sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se pueda en el transcurso del semestre académico realizar las modificaciones que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto las prácticas docentes. Este cuestionario de retroalimentación se encuentra en la plataforma institucional de intranet que tenemos en nuestra universidad y se incorpora este cuestionario en las asignaturas que fueron inscritas por los docentes para que puedan ser evaluadas por los estudiantes. Esta evaluación para los estudiantes y la inscripción de asignaturas del docente es voluntaria. De manera que se entrega información oportuna del proceso de enseñanza-aprendizaje para que se puedan realizar las modificaciones que permitan mejorar el proceso y por lo tanto las prácticas. Es importante considerar que se recomienda, hay una estructura que soporta para que pueda realizarse primero, ejecutarse este mecanismo, y para ello entonces participa activamente la coordinación de evaluación de desarrollo docente y la coordinación de gestión y calidad, y evaluación y calidad de la docencia, porque estas dos instancias, estas dos coordinaciones llevan adelante el proceso. En la coordinación de desarrollo docente es muy importante porque busca, a través de los resultados que se obtengan, incentivar la reflexión de los docentes, de manera que ellos puedan reflexionar
repensar, motivar y modificar sus prácticas con el fin de impactar positivamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. En un escenario tan cambiante como el que tenemos hoy día, porque en Chile estamos sujetos a modificaciones que se están haciendo a las leyes de educación superior, sumado a los efectos que tiene la pandemia, que para todos, ¿no es cierto?, ha creado muchas dificultades, ha sido necesario un urgente y rápido cambio en la modalidad de enseñanza. Por lo tanto, hemos tenido que implementar la modalidad remota. Debido a esto, necesitamos entonces mejorar, modificar el cuestionario que estábamos aplicando para adaptarla a la modalidad remota, y por eso se propuso incorporar adaptaciones a las dimensiones e ítems que fueran pertinentes al contexto actual. La estructura de este cuestionario con las adaptaciones consta de una sección que tiene 6 dimensiones con los ítems que las miden en escala Likert y con dimensiones que se consideraron apropiados para recoger la opinión de los estudiantes en las actividades desarrolladas en modalidad sincrónica y asincrónica. Tiene una segunda parte que consta de 4 preguntas abiertas que nos parece que nos entregan mucha información sobre los aspectos que han sido favorables y deberían mantenerse, aspectos que deberían mejorarse de acuerdo a la percepción de los estudiantes, y cambios que podrían implementarse. También es importante que en el cuestionario se coloquen y puedan los estudiantes decir aquellas acciones concretas que ellos realizarían para mejorar su desempeño. Es muy importante en la entrega de los resultados que se hace que los docentes, él y la docente, considere un espacio, un momento para el análisis grupal de los resultados por los estudiantes. Se recomienda que eso se haga a partir de los resultados de aprendizaje que se quieren lograr en los estudiantes y que pueda luego avanzarse hacia cuáles son las modificaciones que ellos proponen y luego a cuáles son, ¿no es cierto?, los compromisos que los estudiantes adquieren. Sin duda que estos cambios, ¿no es cierto?, son y nos proporcionan nuevos elementos que sugieren o nos llevan a repensar y proponer nuevas formas para mejorar, resguardando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que necesitábamos mayor información, Surge la necesidad entonces de, en estos escenarios difíciles, de tener mayor información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad remota, y por lo tanto se propuso incorporar a este cuestionario adaptaciones y mejoras en las dimensiones ítems que fueran pertinentes al contexto actual y que permitieran establecer interacciones y reflexiones entre los estudiantes y docentes para favorecer una retroalimentación que permita mejorar las prácticas. Basándose en autores como Contreras y otros, en el 2016, experiencias de otras universidades y consideraciones propias de nuestra universidad, fue importante entonces considerar que es necesario y fundamental indagar por los protagonistas del proceso, por los estudiantes y docentes, si este instrumento, con las adaptaciones y modificaciones que se le hicieron, producto de la situación actual, sigue siendo una herramienta que permita que sea útil para mejorar una asignatura o módulo. Y además evaluar si con las modificaciones realizadas este instrumento sigue siendo confiable y válido en los ítems propuestos.
Por lo tanto, el objetivo general de lo que hicimos en este trabajo es evaluar, según la percepción de los actores claves involucrados en el proceso, como son los docentes y los estudiantes, si el cuestionario de evaluación intermedia de retroalimentación es considerado un aporte útil para el desarrollo y la implementación de una asignatura o módulo. Los objetivos específicos que nos planteamos fue identificar si las fortalezas y debilidades del proceso de aplicación de este cuestionario de evaluación intermedia, podríamos identificar las fortalezas y debilidades de este proceso del cuestionario de evaluación intermedia. Determinar también si el cuestionario cumple con las características de fiabilidad y validez que se necesitan. Es así como, basándonos en experiencias de otras universidades también, y nuestra propia experiencia, y basándonos en autores como Linares y otros que señalan que la evaluación en la educación cumple un rol definitorio en la calidad de las instituciones, teniendo como tarea primordial proporcionar información sobre aciertos, desaciertos y oportunidades de mejoramiento relacionadas con logros y desempeños en las instituciones educativas y de los docentes. También considerando lo que señala Merellano, el 2016, sobre que la calidad de la docencia universitaria requiere que el docente esté en un proceso reflexivo constante sobre su práctica, que le permita ir diseñando nuevas estrategias de enseñanza y construyendo sus propios aprendizajes. Para Escudero del 2016, el propósito de la evaluación es la toma de decisiones que deben resguardar la calidad. La retroalimentación, según señala Quesada, debe ser constante, clara, oportuna, suficiente y pertinente. Estos procesos de retroalimentación adaptan y readaptan de manera progresiva el conocimiento, ajustándolo de un modo correcto. Para Alvarado, el 2014, en modalidad remota, ha sido para los docentes fundamental repensar las formas de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también reflexionar sobre cómo realizar un proceso de evaluación que permita una retroalimentación efectiva y adecuada. Vamos a dejar ahora a Pablo, un colega con el cual hemos trabajado en esta propuesta, que va a hablar sobre el método, sobre los resultados obtenidos y las conclusiones. Gracias, Lilian. Un poco respecto al método que se utilizó para poder corroborar este objetivo que teníamos propuesto, se pensó en un método mixto donde pudiésemos utilizar ciertas herramientas y técnicas cuali como también cuantitativas, sobre todo en la parte cuanti, en el tema de la validación del test, donde se aplicó ahí una prueba estadística. Y en cuanto a los participantes, se hizo una muestra bien intencionada a partir de las facultades que componen la universidad, donde participaron 30 docentes y 34 estudiantes que componen la casa de estudios. Y bueno, como les decía, las técnicas fue primero una encuesta online aplicada, ¿cierto? También por esta modalidad en la que nos encontramos remota. Fue una encuesta online aplicada durante el mes de julio de este año a través de la plataforma Cuestión Pro, y luego se utilizó y se trabajó en los datos a través de software como Excel y SPSS. Bueno, vamos a presentar algunos de los resultados bien principales de lo que nos pudieron relatar nuestros actores clave. Como les decía, este proceso de aplicación se realizó posterior al primer semestre del 2021, con estudiantes y docentes que participaron del proceso de aplicación. Y como les decía Lilia, fue el objetivo conocer la percepción de ellos respecto al proceso de implementación del cuestionario, como también evaluar si consideran que esta estrategia de evaluación es un aporte para la mejora de las asignaturas que imparten. Algunos resultados principales respecto a esta primera consulta
la mayoría de los docentes considera que es una herramienta útil, ¿cierto?, que permite la mejora en el desarrollo de una asignatura, y el aspecto quizás más débil que nos señalaron fue el tema de las fechas de aplicación. Esto es importante como mantenerlo ahí porque las fechas son acotadas también, es una evaluación que es intermedia durante un periodo semestral, entonces los semestres no son tampoco tan largos y el periodo de la fecha a veces complica, sobre todo en términos de la participación de los estudiantes, porque esto tiene un carácter voluntario, ¿ya? Entonces ahí claramente hay un tema que debiésemos tratar de abordar como experiencia ya de reflexión. En cuanto a la satisfacción como con el mecanismo y con el procedimiento, los docentes tienen una alta satisfacción con el instrumento en una escala de 1 a 10, está ponderada en un 7.3 la satisfacción con el instrumento, y el elemento más bajo en términos de satisfacción tiene que ver con la participación de los estudiantes, como les decía. La baja participación es lo que un poco quita el ánimo a veces en los docentes y las docentes respecto al utilizar esta estrategia. Bueno, una cita en relación con un poco a esto mismo que nos planteaba una docente era que efectivamente permitió mejorar algunos aspectos de la asignatura, pero debe mencionar que el periodo de la evaluación, ¿cierto?, tendría que ser un poco más extenso y con mayor difusión, ya que en el caso de su asignatura en puntual hubo una baja participación. Respecto a los estudiantes, también algunos resultados bien principales. El aspecto quizás más débil que ellos consideraron respecto a algunos enunciados que les planteamos en la encuesta fue que el tema de cómo, si resultan o no, un poco el compartir esta reflexión que nos mencionaba Lilian en la parte más teórica de esta herramienta, a veces no suele ser tan bien valorada por parte de los estudiantes. Ahí se ve claramente que es como el aspecto más débil dentro de lo que ellos consideran. Y el aspecto más alto es donde ellos creen el rol que cumplen ellos como estudiantes, que es su compromiso a realizar cambios, ¿ya? Una cita igual, en relación un poco a lo mismo, cuando se les preguntó sobre si consideraban que la aplicación de este cuestionario permitía la mejora de mejoras en la implementación de la asignatura, ellos creen que sí, que lo permite siempre y cuando se sienta por parte de los docentes un compromiso real a aplicar los cambios en la asignatura con el objetivo de mejorar. También ahí dan una connotación a que el rol pasa más por el docente o la docente que por lo que hacen ellos, ¿ya? Bueno, respecto al otro objetivo que tenía que ver como por estos cambios que se realizaron en los ítems del instrumento, se aplicó esta prueba de fiabilidad, un alfa de Cronbach, para poder determinar si los ítems propuestos seguían siendo, ¿cierto?, confiables para su aplicación. Los valores fueron bien altos, cercanos, ¿cierto?, al 1, entonces esto nos da un poco una suerte de tranquilidad en que los ítems estaban todavía eran pertinentes para lo que se trataba de consultar, ¿cierto? Obviamente todavía nos quedan mejores, podemos seguir aplicando otras pruebas, ampliando las muestras, y ese es un desafío que también vamos a seguir permanentemente durante este periodo que sea todavía un poco distinto al presencial, como tarea de seguir implementando este tipo de mediciones. Algunas conclusiones también rápidas que podemos tomar de este proceso de consulta que hicimos con estos actores clave, es que, bueno, primero que creemos, ¿cierto?, y según los resultados que vimos un poquito aquí, pero que también tenemos más en extenso, es que el instrumento es considerado como positivo, como una estrategia positiva para el mejoramiento, ¿cierto?, de la implementación y el desarrollo de una asignatura. Segundo, el procedimiento de aplicación también cumple un poco con las necesidades de los y las docentes y ha sido bien evaluado. Obviamente hay aspectos que se deben mejorar porque se ha detectado que hay elementos como de la difusión, la comunicación, que quizás no son tan buenos. Y un tercer punto también, las características psicométricas, como decía, son positivas, lo cual genera una alta confiabilidad para utilizar la escala en futuras aplicaciones. Y por último, es fundamental mejorar, ¿cierto?, el proceso de comunicación de los resultados, promoviendo para ello la necesidad de generar un espacio para reflexionar sobre estos resultados en un ambiente de cordialidad, respeto, sin afectar los objetivos centrales del mecanismo de evaluación. Y por último, un par de consideraciones nomás para que nos deja un poco este proceso,
es que es fundamental el compromiso mutuo, ¿cierto?, del docente para implementar acciones que permitan mejorar los aprendizajes y de los estudiantes para realizar una reflexión permanente sobre la evaluación de su aprendizaje. Esto en un ambiente, ¿cierto?, como decíamos, de acogida, de respeto, que permita la interacción efectiva entre estudiantes y docentes. Y por último, el cuestionario permite facilitar el logro de los aprendizajes y desafíos presentados en el contexto de cambio permanente que caracteriza los procesos docentes, ¿cierto? Entregando nueva información a los y las docentes, constituyéndose en un instrumento de evaluación que permite analizar, valorar y tomar decisiones para el aseguramiento de la calidad de la docencia que se imparte y la mejora continua del proceso formativo. Bueno, eso creo que estamos justo en el tiempo, así que agradecer, bueno, aquí hay unas referencias que se utilizó en esta presentación, y nada más que agradecer su atención. Muchísimas gracias, Pablo y Lilian, por la presentación y por irnos ajustando a los tiempos para tener ese espacio de debate. Vamos a escuchar ahora a los compañeros de Baja California, Erika Paola Reyes y Salvador Ponce, de la Universidad Autónoma de Baja California, con la comunicación, evaluación de la docencia a partir de comentarios de estudiantes, análisis de la producción de 2011 a 2021. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso voy a hacer la presentación únicamente yo. Voy a compartir pantalla y por favor, dado que no los voy a poder ver, me indican cuando Okay. Cuando se me acabe el tiempo. A ver. ¿Están viendo ya la presentación? Estamos viendo la presentación en pequeñito. A ver, ahí está. Ahora ya vemos en pantalla completa. Gracias. Muy bien. Perfecto. Mira, es que acá ya los alcanzo a ver. Muy bien. Retiro lo dicho, sí los veo. Como bien señala la moderadora, doctora Sonia, me encuentro acá en la Universidad Autónoma de Baja California realizando este proyecto de investigación y este es como una parte de lo que hemos encontrado, ¿no? De inicio nos interesa el estudio de los comentarios que son utilizados dentro de los sistemas de evaluación docente, sobre todo en estos sistemas que usualmente incluyen, ¿no?, la participación estudiantil, la opinión de los estudiantes y que de manera frecuente se integra por un cuestionario de escalamiento tipo Likert y un espacio en donde los estudiantes de manera usual, libre, voluntaria, emiten alguna opinión, ¿no? Entonces, de entrada, pues estos cuestionarios que conforman los sistemas de evaluación docente son los más utilizados, tienen más de 80 años siendo implementados en diferentes instituciones de educación superior. Y bueno, en el caso de los reportes que acompañan los resultados de las puntuaciones de los cuestionarios, pues presenta información de manera ordenada, de manera clara, sobre los aspectos que son valorados, sobre las dimensiones que compone cada uno de los cuestionarios según la institución, así como sus puntuaciones, e incluso algunas interpretaciones dependiendo de la puntuación obtenida por los docentes, ¿no? Y además forma parte de los indicadores de promoción docente, del otorgamiento de bonos y de la permanencia y contratación de los docentes. En cambio, cuando hablamos de los comentarios de los estudiantes, que si bien lo comentaba, son preguntas usualmente abiertas o incluso nada más es un espacio en donde se agrega una pequeña palabra sobre comentarios, como es el caso de la UABC justamente, los estudiantes comentan y a la hora de integrarlos a un reporte, pues son presentados ahora sí como un listado aleatorio, que si bien brinda información, pues depende de la interpretación que le haga el docente o quien lo esté leyendo, que en este caso pueden ser directivos, administradores, tomadores de decisiones, ¿no? Lo que se ha encontrado es que de manera usual pueden ser interpretados de manera errada, ¿no?, por parte de directivos o de los mismos docentes, dado que puede prestarse mayor atención a comentarios negativos, atípicos, raros, que si bien es cierto,
están ahí presentes, pero que lo importante sería ubicar si son representativos del número de estudiantes que conforma el grupo. Además, pues no se cuenta de manera usual con un sistema claro de análisis e interpretación, aun cuando se toman en consideración para las decisiones sobre el personal docente, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos mueve para realizar este trabajo, y aquí les presentamos algunos de los resultados preliminares, ¿no? En esencia sería analizar justamente las características de esta producción científica sobre estudios que hayan analizado los comentarios de los estudiantes para evaluar a los docentes. Básicamente tuvimos una estrategia de búsqueda con algunas de las bases de datos más relevantes de manera actual, así como un par de congresos a nivel México, ¿no? Utilizamos en esencia 3 grandes descriptores, en español y en inglés, con sus diferentes variantes, para tener mayor éxito sobre la ubicación de este tipo de documentos que estábamos esperando, ¿no? Entonces, el criterio o el periodo acotado fue del 2011 al 2021, con abiertos, ¿no?, a los tipos de recursos que pudiéramos o documentos que pudiéramos ubicar, y que estuvieran dentro del título, del resumen o de la palabra clave algunos de los descriptores antes señalados. Hubo un momento de depuración en donde finalmente nos encontramos con 50 recursos, de los cuales a continuación les voy a dar un poco de las características que encontramos a nivel general y de las líneas o de los temas, 5 grandes temas que alcanzamos a ubicar en estos 50 documentos, ¿no? Como es de esperarse, 35 artículos de revistas, es decir, más de la mitad de estos documentos fueron artículos de revistas especializadas, 10 ponencias, 3 tesis, 2 capítulos, ¿no? Fueron 17 países de origen de los estudios, y también de manera predominante el idioma inglés fue el mayor, ¿no?, con 21 en español. Y dentro de la metodología reportada en estos 50 trabajos, pues 22 de ellos explicitan de manera clara en el texto que se trata de una metodología de tipo cualitativo, o que nosotros ubicamos como que se asocian debido a las técnicas utilizadas, que se asocian al tipo cualitativo. Lo mismo fue el mismo criterio para identificarlo como una metodología tipo mixta, que en este caso fueron 21, ya sea que lo hayan explicitado o por la técnica utilizada, las técnicas utilizadas fueron ubicadas en esta categoría. Y finalmente encontramos 5 que son meramente cuantitativos, ¿no? Y 2 de ellos fueron documentos analíticos reflexivos. El origen de estos, análisis de los comentarios de los estudiantes, 41 de ellos provienen de sistemas de evaluación docente y 6 utilizaron técnicas como grupos focales o cuestionarios de preguntas abiertas, en donde los estudiantes compartieron acerca de la práctica docente, y como vamos a ver más adelante, ya sea de la práctica docente o de algún aspecto de los sistemas de evaluación docente. Algo que nos llamó la atención, pues, fue esta parte del tamaño de muestras que eran o no reportadas. En este caso podían ser estudiantes, lo que se reportaba, ¿no?, en cuanto al número de estudiantes que involucró el estudio, o el número de comentarios. Sin embargo, no todos los estudios reportaron de manera explícita, ¿no?, la muestra. Eso es justo lo que nos ha llamado la atención. Y bueno, pues encontramos también trabajos que reportan más de 3,000 comentarios, ¿no? O sea, amplio volumen de información. Alcanzamos a identificar 5 grandes temas en donde pudimos ubicar estos 50 documentos. En un primer momento ubicamos, por ejemplo, el más numeroso, que de alguna forma pudiéramos decir que buscaban identificar qué atributos identificaban los estudiantes, o se alcanzaba a visualizar como un buen docente, cómo lo conceptualizaban, cuál es el significado de un buen docente según la perspectiva de los estudiantes, ya sea enseñanza efectiva, próximos a la excelencia, términos asociados a esto del buen docente.
y dentro de la forma en la que buscaban realizar su trabajo, era a partir de un listado de los atributos más representativos según la literatura especializada sobre la buena docencia, o bien de manera libre identificar cuáles eran estos atributos que eran identificados por los mismos autores y posteriormente si esto coincidía con la literatura especializada. Había un uso muy particular de ubicar también por categorías antagónicas, es decir, era frecuente encontrar trabajos que de manera inicial ubicaban o es un comentario positivo o es un comentario negativo, ¿sí? De manera muy particular, ¿no? Algunos autores, algunos trabajos incluían además de ubicar positivos y negativos, incluían otra categoría que tenía que ver con la ubicación de aspectos que pudieran ubicarse como neutros o que pudieran ubicarse como sugerencias, o bien no como negativo y positivo, sino como lo mejor y lo peor identificado en sus docentes. Habrá que señalar también que este tipo de trabajos también lograban identificar, además de los atributos del buen docente, otros elementos que están fuera del alcance del docente a primera mano, cuestiones institucionales, cuestiones más bien de la administración, ¿no? Que le competen a otras áreas, no necesariamente al docente en sí, y bueno, como de los datos más sobresalientes como resultados, pues que se encuentra que con mayor frecuencia se ubican comentarios positivos más que negativos. Eso es como una constante, una tendencia en estos 19 documentos analizados, y a pesar de la percepción que podemos tener acerca de la opinión que hacen o de las apreciaciones que tienen los estudiantes, pues hacen sugerencias relevantes, profundas, reflexivas. Esto también fue una tendencia en algunos de los trabajos revisados, ¿no? Estos dos grandes elementos. Un segundo tema tiene que ver con documentos que pudimos ubicar como que analizaban procesos de evaluación implementados, es decir, ya sea que analizaban algún aspecto del diseño, algún aspecto de la aplicación, ya sea evaluación intermedia, algún aspecto muy particular, la interpretación que hacían los estudiantes sobre algunos reactivos, o bien su opinión, su percepción sobre los usos que se le da pues a la evaluación de la docencia, ¿no? A la evaluación que ellos hacían semestre a semestre sobre sus docentes. Y de manera acá, hacia abajo, podemos ubicar básicamente si algunos de los resultados que son relevantes y que seguramente no les parecerán extraños, ¿no? Los estudiantes ubican una pobre utilidad de los resultados de la evaluación de la docencia, las consecuencias aparentemente, ¿no? de hacer su evaluación no se ven muy percibidas o no se perciben desde su óptica, y no identifican una utilidad clara, ¿no? de este ejercicio que se hace semestre a semestre. Otro grupo de documentos, en este caso 10, son propuestas de análisis de comentarios de manera sistemática. Aquí pudiera yo ubicar esos 5 documentos que podemos ubicar con una metodología cuantitativa, pero también llama la atención pues que este tipo de documentos pareciera que están como emergiendo, que son metodologías que permiten analizar volúmenes amplios de información. Algunos de ellos exploran la utilidad potencial de este tipo de metodologías o plantean el desarrollo de un marco conceptual para ese tipo de análisis y sugieren que su uso sea a nivel institucional o a nivel en el que hay un gran número de estudiantes en el curso, como son los MOOC, ¿no?
Un cuarto tema que logramos identificar es la coherencia con las puntuaciones del cuestionario. Es decir, estas puntuaciones obtenidas del cuestionario, ¿qué relación se establece con los comentarios? Entonces, si bien se ubicaron de manera clara 5, hay otros documentos que, a pesar de que fueron ubicados en otra línea de tema, también reportaban este tipo de correlación, ¿no? De manera general, la correlación se reporta como baja o moderada, y los aspectos más señalados los cubre el cuestionario, es decir, que, vamos, que hay como cierta coherencia, ¿no?, entre lo que reportan de manera frecuente los estudiantes con lo que valora el cuestionario, ¿no? Y sin embargo, se resalta que los comentarios es información adicional, es información más específica y con mayor profundidad. Eso es lo que permite el leer los comentarios o el incluir comentarios de manera libre y voluntaria. Y también dentro de este tema de la congruencia, coherencia, pues encontramos que los trabajos también buscaban como reportar la composición general que tenían estos comentarios, qué nivel de respuesta tenía o qué extensión tenían estos comentarios, y ahí les pongo ahí algunos rangos, ¿no?, de los trabajos que se reportaron. Y finalmente también encontramos una última línea de atención o de temas que son sobre asociación con alguna variable específica, ya sea trabajos que tenían que ver con encontrar cierta diferencia en el género del docente o alguna diferencia en las áreas del conocimiento. Un trabajo muy interesante sobre la honestidad de los estudiantes al contestar el cuestionario y las condiciones en donde se visualizaba mayor honestidad y en donde no, así como la influencia que puede tener la raza o la etnia del profesor. Bueno, y finalmente, a manera de cierre, de manera general podemos ubicar que entonces, dentro de esta revisión que nosotros hicimos en este periodo del 2011 al 2021, pues se encuentran las siguientes características, ¿no?, que son predominantemente artículos en idioma inglés de tipo mixto y que provienen de sistemas de evaluación, ¿no?, la información que se obtiene, y que le acompaña un cuestionario de tipo Likert, ¿no? Se encuentra que el tema de preocupación o de interés sigue siendo ubicar qué es lo que piensan acerca de la docencia eficaz por parte de los estudiantes, que es una de las líneas que se presenta con mayor producción. Destaca la categorización de tipo dicotómica para vincularlo con eficacia e ineficacia docente. Y algo que nosotros ubicamos es que cuando se hace, y voy a pasar y regresar a este segundo punto, que es el análisis cuantitativo, cuando se reportan estas metodologías que permiten analizar grandes volúmenes de información, señalan que un paso previo deseable sería trabajar como en un primer momento un análisis cualitativo de las características o de los atributos que valoran los docentes, y un segundo paso sería justamente este análisis con estas metodologías que permiten analizar grandes volúmenes de información. Dentro de la coherencia, pues bueno, se reporta esta baja correlación entre estas puntuaciones y comentarios, y se adjudica las características de una escritura libre, amplia, descriptiva y en ocasiones detallada de los aspectos relevantes y de preocupación que hacen que a lo mejor esta sea una baja correlación. Y lo que sí es un hecho es que hay un acuerdo casi generalizado en el que por un lado están la importancia del análisis de estos comentarios, pero también que un uso combinado tanto de las puntuaciones como de los comentarios brinda luz sobre aspectos no explorados por las puntuaciones y preocupación por interés, por una interpretación, justa por tomadores de decisiones y docentes, ¿sí? Entonces, básicamente ese es algunos de los hallazgos preliminares, y pues muchísimas gracias. Algunas referencias. Muchísimas gracias, Erika, por la comunicación que nos acabas de realizar. Y ahora es un buen momento tenemos todavía un ratito para que podamos hacer, bueno, pues preguntar,
poder tener ese espacio de diálogo. Hay algunas preguntas que han llegado que me están llegando por el chat. Si Ay, queréis, perdón, no puedo... sé si estoy, quiero quitar la presentación, no sé si aquí está, perdón. Ya, gracias. Vale, ahí sí, perfecto, gracias. Entonces, Virginia, no sé si quieres que empiece yo con alguna de las cuestiones que estoy viendo que me están llegando por el chat. ¿Cómo quieres que haga? Sí, si quieres retoma las preguntas del chat. En el canal en vivo tenemos solamente una felicitación, que es la que ya te pasé. Y retoma Vale, si quieres lo del chat. Ajá. En primer lugar, bueno, nos ha llegado por canal en vivo. Felicitaciones a Claudia. Saludos a todos desde Brasil, de parte de Clara Agostini, nos señala. Por otra parte, Jesús Jornet, de la Universidad de Valencia, quiere dar la enhorabuena a Yolanda por una manera por este tipo de evaluación que genera un gran cambio en el sistema judicial de México y lanza dos preguntas para Yolanda. En primer lugar, si puede explicar la vinculación que tiene con el certificado para la justicia en México, en la formación que realizan en el CA. Y por otro lado, si puede comentar cuántos fiscales han certificado ya y si puede resumir las principales dificultades que han tenido en el proceso hasta el momento. Sí, ok. Bueno, el SEAD tiene, digamos que como en su misión, visión, todo el trabajo que se hace en torno al SEAD son estudios de investigación que puedan ayudar a las escuelas de derecho y en este caso ahora también a las escuelas de procuración de justicia a reflexionar sobre cómo se está haciendo a nivel nacional o cómo es a nivel nacional el acceso a la justicia, qué áreas de oportunidad hay, principalmente a raíz de la reforma o el cambio en el sistema de justicia penal. Pues empieza a haber un trabajo muy, muy intenso, no solamente por poder actualizar en lo que las implicaciones para la práctica que tienen estos cambios, sino también para poder introducir un acceso a la justicia equitativo, que todos tengamos, todas y todos, las mismas oportunidades de tener este acceso, o sea, de mejorar las condiciones de acceso a la justicia. Se trabaja bajo lo que hemos visto de principios éticos, de ética profesional, de acceso también, desde luego, a un trato conforme a derechos humanos, con perspectiva de género. El SEAD en sus inicios trabajó mucho en cuestiones de educación multicultural en escuelas de derecho en el país. En fin, su misión está muy ligada a poder garantizar justicia social y este acceso. Entonces, desde esa perspectiva es que se ha trabajado todo el proyecto también de evaluación con fines sí de certificación, como un reconocimiento a los operarios que ya tienen las competencias, pero principalmente es con fines de mejora, de poder realmente garantizar este acceso a la justicia. Entonces, el trabajo que hemos desarrollado, que decía de los desafíos políticos, de involucrar a las autoridades institucionales a no ceder ante esta tentación de usar la información o los resultados de la evaluación con otros fines. También se ha trabajado diseñando lineamientos para que las instituciones de justicia hagan sus propios proyectos de profesionalización. Y dentro de estos lineamientos, pues cabe muy bien el cómo usar este proyecto de certificación para la justicia en México, qué sentido darle y que no ocurran este tipo de desviaciones que ponen en riesgo la validez de todas las decisiones que se puedan tomar. Entonces es un trabajo de muchas pistas, no solamente de dar los instrumentos de evaluación y demás, sino de garantizar que efectivamente se use los resultados de la evaluación con los fines que se pretenden. Y por ello, pues todo este trabajo también de diseño, de
otros materiales que ayuden y que vayan formando esa cultura de la que se hablaba en la mañana con Javier Murillo, una cultura en la que pues haya una participación, haya una cuestión de oportunidad, de reconocimiento. Siempre hemos hablado de la falta de reconocimiento que se tiene de la labor docente, pues créanme que es mucho más difícil cuando se habla de agentes de Ministerio Público o de fiscales. Hay también un descrédito, una desconfianza en general de las personas. Muchas dejan de denunciar porque dicen, ay no, ¿para qué si no voy a tener acceso a la justicia? Una serie también de condiciones adversas sobre las cuales se tiene que trabajar. Entonces es cómo íbamos creando con los principales actores una cultura en donde empecemos a confiar también en estas personas, en que estos operarios nos van a brindar oportunidades iguales a todos para un acceso a la justicia. Entonces este trabajo no es fácil, es un trabajo que requiere mucha, pues no sé cómo ir sumando muchas instituciones, y así es el trabajo del CEAD. Es un centro que lo que trata de hacer es de hacer mucho trabajo de vinculación con múltiples instituciones educativas, académicas, de operarios, de organizaciones sin fines de lucro como nosotros, en torno a ir creando esta cultura en la que empecemos a sentir confianza también en los operarios que trabajan para ello, ¿no? Y en cuanto a certificación, digamos que el proceso es largo para las personas. En cuanto a fiscales, llevamos 2 procesos ya concluidos y un tercero en ciernes, y a la fecha tenemos más o menos 300 personas que han concluido todo el proceso de evaluación, porque es en etapas. Empiezan con un proceso de evaluación de conocimientos, con un examen de selección múltiple, y después, si ellos pueden acreditar esta evaluación de conocimientos, pasan a la evaluación de portafolios. Y estas 2 etapas están precedidas de cursos de formación y de acompañamiento para garantizar que puedan tener los mejores resultados posibles ya en el proceso de evaluación. Como es una evaluación que no tiene fines punitivos, sino de ir detectando áreas de oportunidad y fortalezas, pues está asociado siempre a un curso de formación, aparte de cursos complementarios muy enfocados al trabajo de lo que son los derechos humanos, la ética profesional de la abogacía, la perspectiva de género. Hay fiscalías, por ejemplo, que están especializadas en feminicidios actualmente, pero en el acceso a la justicia de todos y todas, pues es muy importante que todos los operarios tengan esta perspectiva de género, y también de otras poblaciones que tradicionalmente han sido segregadas o que son vulnerables y demás. Entonces, todo este trabajo que el CEAD está haciendo es muy orientado a ir creando esa cultura, y la evaluación tenía que entrar dentro de estos conceptos y dentro de esta visión que tenemos en el CEAD de lo que debe ser el acceso a la justicia bajo este gran paraguas de justicia social. Y de alguna manera es como hemos ido trabajando. Entonces, si bien son pocos los que hasta ahorita han logrado terminar todo el proceso para la certificación, tenemos dos evaluaciones por año. Entonces pensamos que más o menos en el plazo de aquí al 2024 tendremos ya casi la meta cumplida de todas las personas del sistema que queremos evaluar, y vendrá como la siguiente, la recertificación, y aquí empezaríamos a meter estas cuestiones de evaluación longitudinal, de cómo ir midiendo el progreso, no solamente el que en una situación en la que fueron evaluados se encontró determinado nivel de desempeño, sino si hay un crecimiento en ese nivel de desempeño, dado que existen también muchos cursos de formación a nivel nacional dados por distintas instituciones académicas orientadas a fortalecer
las competencias de estos operarios. La cuestión es que necesitamos orientar bien estos cursos de formación a las necesidades reales de los operarios, y esa es otra información muy valiosa que el SEAD, a través de este proyecto, está generando como recursos. O sea, nosotros hacemos, aparte de los reportes individuales a las personas con su proceso de retroalimentación personalizado, hacemos reportes institucionales para que a nivel de los fiscales generales en las instituciones tengan también herramientas para reorientar sus procesos de formación de acuerdo a las necesidades de sus operarios, y se haga pues procesos de profesionalización bien sustentados, desde el ingreso hasta la promoción de estos operarios. Es importante decir que no estamos trabajando todavía con el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo todavía, lo que son las fiscalías más bien autónomas ahora, las defensorías públicas y bueno, todas las instituciones que están en torno a ello. Y encontramos, igual que en las escuelas y a nivel de educación, así como existen escuelas multigrado y escuelas en zonas rurales, en zonas urbanas y todo eso, hay fiscalías que trabajan casi sin recursos, que atienden todo tipo de casos en zonas rurales donde hay población indígena y población vulnerable, y hay fiscalías que son especializadas y que trabajan con muchos más recursos y demás. Entonces tenemos toda esta variabilidad de contextos en los que se produce la práctica, y tenemos que ser sensibles a ello y poder crear pues mecanismos tanto de evaluación como de profesionalización que respondan a esas diferentes realidades. Es a lo que me refería con el desafío de cómo haces una rúbrica que no esté privilegiando una forma determinada de actuar, sino que sea una forma que realmente responde al contexto, a las circunstancias del caso, de los intervinientes, de todo esto, y que la rúbrica permita hacer una valoración de respuestas muy diversas, pero que el nivel de calidad y del objetivo de dar este acceso a la justicia sean equivalentes, ¿no? Entonces, no sé si por ahí más o menos contesté las preguntas. Yo creo que sí, además nos has dado como mucha más información y luz, así que muchísimas gracias, Yolanda. Hay otra pregunta desde Canal en Vivo para Erika Reyes, que señala un poco la idea que si nos puedes practicar un poquito más sobre el análisis de los comentarios. Es una pregunta de Paulina. Sí, justo, no sé si hay algo particular que le gustaría que señalara. Simplemente, la verdad es que yo hice una última lámina que habla acerca de cuestiones que había que tomar en consideración, porque luego cuando uno hace este tipo de presentaciones, pues somos docentes y entonces también nos vemos enfrentados pues a este listado de comentarios, y si no cuenta la universidad con algunos tips, ¿no? Como creo que lo vi en una de las primeras presentaciones de un modelo que está implementado en Libero justamente, que sí planteaba como ciertos tips para, lo vi de manera así como muy general, ¿no? Muy rápida. Pero si estamos en una institución en donde no nos dan como ciertas pautas para su interpretación, pues yo hice pequeños elementos que pueden ayudarnos o ayudar a quienes están frente a estos sistemas de evaluación que incluyen comentarios o preguntas abiertas, qué sé yo. Entonces, en primera, a lo mejor lo que pudiera decirles y que puede ser interesante para ustedes conocer es cómo se piensa o cómo dentro de esta revisión de los 50 documentos, quienes llegan a hablar acerca de cómo interpretarlos, señalan que pues varias estrategias, ¿no? En esencia, de manera general pudiera decirles que se sugiere ordenarlos, o sea, ordenar los comentarios en términos de la similitud de lo que están señalando. Vamos a encontrar seguramente estudiantes que a lo mejor redactan de manera más amplia, ¿sí? Profunda, hacen una crítica y además un comentario positivo y luego una sugerencia, etcétera. Entonces, pues tendremos que como separar, ¿no? Un poco los comentarios de acuerdo al tema,
¿sí? Verlos en términos generales sobre cuál es lo que más están reportando, ¿no? Aspectos de planeación, aspectos del tiempo, aspectos de la gestión ahí en el aula, aspectos de evaluación, que los podamos ver como de manera implícita qué es lo que están intentando señalarnos, criticar o sugerir, ¿no? De tal forma que lo ideal sería atender temas, más que el comentario negativo que podamos encontrar, ¿no? También es usual que dentro de la gama o el listado de comentarios que encontremos, seguramente va entre el 30 y un poco más, 50% de este listado de comentarios que hacen un comentario muy general y que no nos permite a lo mejor ir más allá. O sea, comentarios como excelente, muy bien, me gustó la clase, que no pasan de 2, 3 palabritas y que bueno, pues eso limita a nosotros como lectores, ¿no? de esta evaluación, pues bueno, sentirnos bien sobre los comentarios, pero no nos dice más información, ¿sí? Entonces, también es esperable que encontremos, pues vamos, lo que les digo, 30, 50 comentarios relacionados de manera muy, muy general, que no permiten una caracterización específica. O sea, lo que más se enfatiza justamente es no prestar tanta atención a estos comentarios aislados, a estos comentarios raros, sobre todo más bien de lo que se está presentando con mayor frecuencia y que prestemos también cuidado a una interpretación excesiva con cursos que tienen bajas tasas de respuesta. Sí, o sea, eso también es importante señalarlo. Si no hay gran participación por parte de los estudiantes, pues verlos como con cierta consideración pues sobre lo que se está opinando, ¿no? Otra de las cosas que también me gustaría señalar es que algunos de los textos señalan la importancia de capacitar tanto a docentes, administradores, directivos sobre esta interpretación, no solamente de los comentarios, sino también pues de los alcances o de la forma en que deberían interpretarse justamente las puntuaciones derivadas de la aplicación de un cuestionario tipo Likert. Entonces, dicen que es imprescindible esa capacitación en todos los ámbitos para que logremos, con base en una interpretación informada, realmente brindar una retroalimentación clara a nuestros docentes. Y un último punto, si me permiten, es esta parte del trabajo que les comentaba sobre la honestidad, en donde señalan que la parte de sensibilizar, ¿no? a los estudiantes, pero también a los docentes sobre los alcances y limitaciones que tiene la evaluación de la docencia no implementada en esa institución, de tal forma que, por ejemplo, estudiantes que tienen docentes que les transmiten cierta inseguridad en términos de los usos y de las interpretaciones de un sistema de evaluación, marca cierta tendencia, ¿no? O sea, si los docentes no los leen y se lo dicen a sus estudiantes, no consideran que sea una actividad relevante y se lo dicen a sus estudiantes, los estudiantes al mismo tiempo se ven que pues, si al profe no le interesa, pues entonces habla acerca de que en la medida que nosotros podamos sensibilizar tanto a docentes como estudiantes, poder incentivar a los docentes a que revisen sus evaluaciones. Muchos docentes no revisan sus evaluaciones por miedo o porque simplemente no es importante para ellos la percepción que puedan tener los estudiantes, ¿no? Hay son tendenciosos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es como mirarlos con una mirada crítica. Hay otros estudios que reportan trabajos muy interesantes sobre que habrá que también instruir, educar de alguna forma a los estudiantes a que nos brinden información valiosa, a que nos compartan sugerencias sobre la docencia. Hay un texto muy interesante que habla acerca de que se invita a los docentes a que en esta evaluación intermedia,
que puede o no estar implementada en la institución, pero que uno como docente lo puede implementar de tal forma que a la mitad del curso hagamos un ejercicio de tipo, obviamente, cualitativo, en donde invitemos a los estudiantes a brindarnos a nosotros un comentario y darle ciertas pautas, ¿no? En la medida que me des sugerencias, en la medida que sea propositivo, pues me ayuda a mí, docente, sobre qué pautas seguir o tomar en consideración sus comentarios para hacer o no una modificación al tiempo en el que vamos, ¿no? A la mitad del semestre, porque bueno, llegan hacia el final del semestre las evaluaciones y pues los que se van a ver beneficiados en el mejor de los casos, si es que lee el docente la evaluación, pues van a ser los que sigan, ¿no? No los que en ese momento padecieron o disfrutaron el proceso, ¿sí? Erika, en esa misma línea, a través del mismo canal Vivo, Paulina concreta un poquito más la pregunta, una vez que has estado respondiendo, y señala que si utilizaste alguna herramienta tecnológica para la organización de los comentarios o fue de manera manual, artesanal. En este caso yo analicé los documentos encontrados, o sea, analicé la información de los 50 documentos, no sobre comentarios. Ya he hecho una investigación previa sobre el análisis de comentarios, pero en esta ocasión, pues de manera inicial estamos trabajando sobre, pues, qué está diciendo la literatura de manera actual y reciente sobre los comentarios. Entonces el análisis fue sobre documentos. Perfecto. Y ahora mismo ya tenemos una última pregunta de momento, que también puede ser un buen momento para con esta pregunta cerrar y poder tener un poquito de tiempo para poder pasar a la sala, a la siguiente sala en relación a los libros. Y es una pregunta de Benilde García que señala para Lilian y para Pablo. Pregunta si el instrumento de evaluación intermedia se aplicó en una variedad de asignaturas, de diferentes asignaturas, y que pudieran contemplar aspectos teóricos prácticos, y si fue así, en este caso, se encontraron diferencias en la evaluación del profesorado entre tipos de asignaturas. Esa por un lado. Y también para Yolanda, de la misma compañera de Benilde, señala que cómo han respondido los que van a ser o están siendo evaluados. Si consideran que este proceso de evaluación es algo a lo que tienen que someterse o es más una obligación que una vía para la mejora del desempeño profesional. Si quieren, con estas dos preguntas, luego ya podemos cerrar para que nos dé paso a poder pasar al otro lado. ¿Queréis empezar, Lilian y Pablo, por favor? Sí, en relación a las asignaturas, se aplica a todas las asignaturas que hay en la universidad, por lo tanto están incluidas las asignaturas prácticas. Sí, puede ser que en las asignaturas prácticas pudiese a lo mejor alguna ítem ser algo mejor no tan específico para ello, pero sí se aplica a todas las asignaturas que hay en la universidad. Y ahí un comentario, que en la última versión que estamos aplicando desde este año, estamos en la posibilidad de inscripción de la asignatura a través de la plataforma, es que a algunas asignaturas que tengan ciertas particularidades, el instrumento se pueda como segmentar y que solamente una sección del instrumento sea aplicable para su asignatura, por la condición que ésta fuese. Por ejemplo, en asignaturas más prácticas, como decía Lilian, que no son tan pertinentes, algún ítem o algunos ítems no son tan pertinentes, dejamos que puedan seleccionar solamente las preguntas abiertas, ¿ya? Y en la otro tipo de asignaturas donde todo como que calza mejor, el instrumento se aplica por completo. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Y Yolanda, no sé si quieres que repita la pregunta. Sí, quiero decir que en realidad ha sido en lo general bien recibido por todo el trabajo previo que se hizo antes de iniciar con los procesos de evaluación, y ese trabajo fue mucho un trabajo de discusión con las autoridades de las fiscalías, de las defensorías, en términos de ir construyendo junto con ellos el proyecto de certificación para la justicia y involucrarlos. O sea, todo esto en la mañana que comentaba Javier Murillo, pues nos refuerza de que hemos estado trabajando
de manera participativa y con un reconocimiento de todas las diferencias que existen en el país, tratando de brindar los mayores apoyos posibles y sumando voluntades de manera de que puedan participar instituciones académicas, etcétera. De alguna manera, el SEAD ha sido una organización. Perdón, se me apagó. Yolanda, se dejó de escuchar. Sí, se me apagó el micrófono. Creando todos esta suma de voluntades y estos procesos. Entonces, por eso digo que quizá de los desafíos, más allá de los conceptuales, metodológicos, vienen estos desafíos políticos de ir creando esta conciencia, tratando de convencer y sensibilizar de por qué tenía que ser voluntario, por qué no tenía que ser impuesto, y cómo ir creando las condiciones, quién evalúa, quién certifica, que fueran instancias separadas. Entonces la certificación la dan las propias instituciones y el SEAD funge como la instancia evaluadora, pero también la que ha estado trabajando mucho en la comunicación, la difusión constante de todo este mensaje de que la evaluación tiene que cumplir esa función de mejora. Y eso implica que no estresemos a los operarios, porque sabemos que siempre que vamos a ser evaluados nos produce rechazo porque estamos angustiados, estresados. Entonces todo el tiempo hemos estado cuidando todos estos aspectos que aprendimos cuando trabajamos en el INEE, de que cuando algo es impuesto se generan resistencias, y entonces hemos ido de manera preventiva creando las condiciones a nivel nacional e institucionales para que exista el menor rechazo posible por parte de los operarios, y los operarios que ya se han certificado son como que los mejores, los que nos recomiendan más, ¿no? De alguna manera, cuando ellos ven el beneficio del tipo de informes que se les entregan, muy puntuales, en donde aun cuando se les señalan sus fortalezas, dentro de esas fortalezas también se les habla de en qué cosas podrían mejorar, y con todo el tacto de no usar un lenguaje peyorativo, de que no saben hacer tales cosas. Siempre es, tienes esto y si hicieras estas otras cosas llegarías a este otro nivel, siempre presentando brechas, pero con todo el tacto de cómo damos estos mensajes de retroalimentación. Entonces, creo que eso ha facilitado que sea bien recibido, y pues ha sido un tránsito largo. La evaluación se empezó a construir en el 2019, pero desde años atrás el SEAD ya había empezado con todo este proceso de sensibilización a nivel nacional. Y la cosa también es que se han sumado muchos académicos, hay muchas actividades, tenemos un congreso anual, acabamos de tener un primer encuentro con todos los operarios, el encuentro del proyecto CEJUME, que es Certificación para la Justicia en México, donde les dimos un espacio a los propios operarios para que dijeran cómo se sienten respecto a ello. Hemos atendido todas las incidencias a través de mesa de ayuda durante el proceso de evaluación para irlos acompañando y que no sientan que están solos en esta travesía, y brindándoles todos los apoyos posibles, ¿no? Entonces, creo que esto poco a poco también, si hemos ido lento, irán recomendándose de boca en boca cuando realmente sea efectivo, que no hay consecuencias negativas y que sí hay muchas consecuencias positivas para su labor docente, y vayan experimentando estas cuestiones de mejora. Pero en general ha sido bien recibido. Muchísimas gracias por las aclaraciones, por responder a las preguntas, por estas casi 2 horas en las que de alguna manera hemos compartido. Muchísimas gracias y felicitaciones por los 4 trabajos presentados, y a todas las personas que estamos aquí de alguna manera participando, ya sea aquí o a través del canal vivo. Yo creo que ya nos queda un ratito, unos minutitos para poder descansar. Podemos cerrar aquí la mesa y os invitamos a seguir participando con la presentación del libro, que hay 2 presentaciones de libros simultáneas en 5 o 6 minutitos. Muchísimas gracias a todos y a todas.